aquellos que no me conocen, mi nombre es Yadira y me dicen Yari, así que ustedes también me pueden decir a mí Yari. Por la gracia y la misericordia de Dios, soy uno de los líderes aquí en Citywide. Amén. Y antes de empezar, quiero dar unos anuncios, ¿verdad? Para aquellos que no saben, este martes es martes de adoración y oración, así que no se lo quiere perder. Las puertas abren a las 6:30 de la tarde y a las 7 en punto empieza el servicio. También tenemos los 10 días de oración. ¿Cuántos saben de esos 10 días de oración? Aleluya. Empiezan el viernes. Para más información puede ir a donde mi hermana Nidia. No sé si está por ahí, Nidia. Alza la manita para que todo el mundo vea quién tú eres. Así que si tienes preguntas de qué hora, cuándo, a dónde, ella te lo puede contestar. Amén. Seguimos en la serie de cuando la iglesia ora. Nuestro pastor David trajo una palabra poderosa el domingo pasado, ¿verdad? Bajo el tema, la iglesia que ayuna nunca tiene hambre. Nos explicó que el propósito del ayuno no era para que Dios se acercara a nosotros, sino que nosotros nos acerquemos más a Dios. Que el ayuno sirve como luz para remover todas aquellas cosas que no deja que nosotros crezcamos y seamos más como Cristo. Y sirve como una herramienta para prepararnos para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora quiero que vaya conmigo a la Biblia, ¿verdad? El libro de Colosenses. Capítulo 4, verso 3 al 4. Y la palabra de Dios dice: y al mismo tiempo interceda por nosotros, al fin de que Dios abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Padre. Te damos gracias porque tu presencia ya está aquí. Lo único que te pido, Señor, es que tú te sigas moviendo y que seas tú a través de mí hablando a tu pueblo, Padre. Y que los corazones estén en posición preparado para recibir lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Para aquellos que no saben, ¿verdad? Yo tengo 3 hermosos hijos. Tengo 2 varones y una hembra. Mi hijo mayor tiene 26 años, mi niña tiene 19 y el más chiquito, que es más alto que todos nosotros, acabó de cumplir los 13 años. Cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene su propia personalidad. Mis varones son, súper activos, como hasta por los codos, como dicen los puertorriqueños. Pero mi hija, desde el vientre, fue bien paciente. Se movía con tanta paciencia, ¿verdad? Ella era, a veces yo me asustaba, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora en adulta sigue siendo lo mismo. Eso no ha cambiado. Ella dice que ella se mueve en el tiempo de Jesús, significando paciencia. Cuando sé que tenemos que salir a un lugar, ¿verdad?, me gusta prepararla y dejarle saber a ella con tiempo. Ella está aquí, así que ya sabe que yo iba a decir esto. Lo estamos preparando, ¿verdad? Yo siempre le trato de dejar saber a ella con tiempo, ¿verdad?, de cuando vamos a salir y a qué hora debemos de salir para llegar con tiempo, ¿verdad? Pero mi hermano, eso nunca funciona.
Ok, ha habido momentos donde mi persona y mi hijo pequeño ya estamos preparados, estamos esperando en el carro y mi hija todavía en el baño preparándose. A veces ha habido momentos, ¿verdad?, donde yo la quiero dejar porque me frustro, ¿verdad? Yo soy un tipo de persona que me gusta llegar a los lugares temprano, pero mi hijo menor, ¿verdad?, Marvin, él se llama Marvin, empieza a suplicarme. Y me dice, mami, no la dejes. Y mientras él va suplicando, él le comienza a hacer algo a mi corazón. Su súplica toca mi corazón hasta que yo extiendo misericordia y gracia y termino esperando por ella. Esto es exactamente lo que hacemos cuando nos paramos en la brecha por aquello que necesitan que Dios se mueva a su favor. Tocamos el corazón de Dios, Él se mueve al favor de los demás y esto me lleva al título de este sermón. La intercesión es la conexión al corazón de Dios. Desde la prisión, Pablo escucha como los colisenses estaban siendo engañados por enseñanzas erróneas. Después de haber sido fundado en el Evangelio, les envía una carta recordándoles una vez más el Evangelio de Jesucristo. Le explica que Jesús es el creador de todo, que cuando tienes a Jesús el Mesías, lo tienes todo. Luego procede a instruirles a permanecer en oración con mentes alertas y un corazón agradecido. Siendo que Pablo sabía que los colisenses se dedicaban a la oración, le pidió que también orara por él para que se abrieran puertas, para que él pudiera seguir difundiendo la verdad de Dios con claridad. También pidió oración por quienes trabajaban a su lado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre oración y intercesión? ¿Qué es intercesión y orar? ¿Por qué orar si Dios lo sabe todo? Para aquellos que se encuentran conectados, ¿verdad?, a través de las redes sociales o a lo mejor están aquí y son nuevos a la fe, le tengo una buena noticia. La oración es una línea de comunicación que tenemos para hablar con Dios. Qué lindo que tenemos, ¿verdad?, esa bendición, porque la oración nos da la oportunidad de conocer a Dios. La oración desarrolla, aleluya, el camino para una purificación en nuestras vidas. Para orar o hablar con Dios no se necesita palabras elocuentes, ¿verdad? A veces pensamos que necesitamos unas palabras grandes para que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios. Yo no sé de ustedes, pero eso a mí me llena de alegría, porque yo personalmente no soy persona de muchas palabras grandes. Incluso a veces, ¿verdad?, no sé ni de cómo explicarle a Dios lo que siento o cómo orar por lo que quiero orar, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que en esos momentos, aleluya, el Espíritu Santo que está en nosotros nos da de qué orar. A través de la oración, nuestro carácter está siendo edificado en nosotros. Aleluya, Dios nos está refinando para ser compasivo, más paciente, para aprender a perdonar y amar. Los frutos del Espíritu van, ¿verdad?, naciendo en nosotros. Él nos está refinando para ser más como Jesús. El carácter de Cristo solo puede ser establecido en nosotros por Él. La oración tiene que ser a través de Él, por Él y caracterizada por su carácter. La oración nos conecta al corazón de Dios.
Al estar conectado al Padre, podemos sentir el palpitar de su corazón. Cuando podemos sentir el palpitar del corazón del Padre, podemos entender la voluntad de Dios. Y cuando podemos entender la voluntad de Dios, entonces podemos entrar a un nivel más profundo en la oración, cual es la intercesión. La intercesión es simplemente orar por otros. Dios nos llama a orar por la humanidad. Me gusta como Bob Serge lo describe en su libro. Él describe la intercesión de esta manera. La intercesión es el ministerio, y aquí me perdona que esto es lo que pasa cuando eres bilingüe, a veces no puedes pronunciar ciertas palabras, pero sacerdotal de alguien que se interpone entre el cielo y la necesidad en la tierra y pide al Padre un avance. La intercesión trae revelación. La revelación de qué orar, por quién orar y hasta cómo orar por la situación. Recuerdo un día mientras oraba, sentí en mi corazón, ¿verdad? Orar por los matrimonios. Y sí, debemos de estar orando por los matrimonios, pero hay a veces que el Espíritu Santo pone algo en nuestro corazón como una urgencia para orar para algo específico. Recuerdo que esa mujer se conectó conmigo a los días siguientes y me dice: Yadira, ya no puedo más, estoy a punto del divorcio. En ese momento yo pude entender el por qué la urgencia de orar por los matrimonios, la intercesión, ¿verdad? Aleluya. En otra ocasión mientras oraba, vino a la mente una persona específica, y mientras yo oraba, el Espíritu Santo me comenzó a dar palabra para esa persona. Y cuando el Espíritu Santo terminó de hablar a mi espíritu, llamo a esta persona y le dejo saber lo que Dios había puesto en mi corazón para decirle. Esta mujer empezó a llorar porque era lo que ella necesitaba, era una confirmación que ella le estaba pidiendo a Dios. Aleluya. La intercesión es la llave para que la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra. Cuando damos unos pasos atrás, ¿verdad? Y reflexionamos, podemos ver cómo la intercesión es un reflejo de lo que está sucediendo en el cielo cuando Jesús intercede por nosotros. Romanos 8, verso 34, nos dice que Jesús está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando intercedemos, estamos uniéndonos con Jesús para que Dios extienda su mano de misericordia, su favor y perdón para la humanidad. Y esto me lleva a mi primer punto. La intercesión cautiva la unión y no tiene acepción de persona. Cuando reflejamos en los versos que leímos anteriormente, podemos ver que Pablo le pide a los colisenses que oren no solo por él, sino por todos los que trabajaban junto a él. Aquí vemos la unión siendo cultivada o promovida. Gloria a Jesús. No solo eso, pero también vemos que no hay acepción de persona. Él le pregunta a un grupo de creyentes que oren. No le preguntó a un líder, sino a una iglesia completa. Existe este pensamiento, idea en la iglesia de hoy en día de que aquellos que ofrecen oraciones de intercesión son para una clase especial, específica de super cristiano. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo en su corazón. Así que como Jesús intercede por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos interceder unos por otros.
Romanos 8, verso 26 al 27 dice: así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos mudos. Y el que escudriña nuestro corazón conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios según la voluntad de Dios. Entonces, como el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, Él mismo nos da de qué orar según su voluntad. Aquí en Citywide, todos los años celebramos, como ya le dije anteriormente, los 10 días de oración. Es cuando la iglesia, no solamente aquí en Connecticut, pero también en otras naciones, se unen para interceder por una ciudad y naciones. En los 5 años que llevo aquí, nunca me he perdido ni uno. Y mientras pasan los años, más y más poderoso se pone. Desde que le sirvo a Dios, siempre le he orado para que Dios se revele a la vida de mis hijos, para que mis hijos puedan tener su propia relación con Dios. 10 días de oración ha creado un ambiente que esto ha sido posible. He visto como mi hijo se ha tirado en el piso y descansa en su presencia. He visto como mi hija, como el Espíritu Santo cayó sobre ella y había un gozo sobre ella, y ella lo único que podía hacer era reírse. Yo personalmente he podido ver y experimentar el poder de Dios. Mi vida ha sido transformada a causa de un pueblo unido en un mismo sentir, clamando al cielo para que su gloria se manifieste en la tierra. He visto como un niño que estaba a punto de muerte fue revivido a causa de un pueblo clamando, intercediendo por un milagro. He visto como el cautivo fue hecho libre, aleluya, por el poder de la intercesión. Su palabra nos dice en Mateo 18:20 que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí Él está. Y cuando Él está, algo tiene que pasar. En la unión está el poder. La oración no fue solamente creada para que como creyentes podamos unirnos con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también fue creada para que el cuerpo de Cristo pudiera estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Una unión, creando una unión, creando una familia, lo cual Dios siempre ha deseado desde el principio de la creación del mundo. Y entonces cuando podemos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, estamos reflexionando la unión que hay en el cielo con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde está el poder. La unión manifiesta el propósito de Dios. Y este es mi segundo punto. La unión en la intercesión causa aceleración. Pablo le dice a los colisenses que oren para que pueda seguir predicando el evangelio. Le pidió a un grupo de personas, no solo a una persona. Él sabe que la unión en la oración acelera el propósito de Dios. La intercesión es una herramienta muy poderosa cuando se usa para que la voluntad de Dios se cumpla. En la Biblia leemos de muchas historias donde cuando oraron en unidad aceleró el propósito de Dios. En el libro de Daniel capítulo 2, ¿verdad? Leemos como el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño no lo dejaba dormir. Él mandó a buscar sus magos, hechiceros, adivinos, astrólogos, mandó a todo el mundo, a medio mundo.
para que le ayudara a entender ese sueño, ¿verdad? Y ellos vinieron y se le presentaron al rey y le dice: bueno, rey, revélame el sueño. Dime qué es lo que tú quieres que yo le ayude a entender. Y el rey Nabucodonosor le dice: si tú no me revelas el sueño con lo que significa, te voy a mandar a matar a ti y a todos. Y esto fue incluyendo a Daniel y sus amigos. Aleluya. Pero Daniel pregunta sabiamente: ¿por qué tan duro castigo? Y le pidió al rey que le diera un tiempo para interpretar el sueño. Daniel volvió a sus amigos y les pidió que le suplicara a Dios por misericordia. Más tarde esa noche, cuando leemos que Dios revela el sueño junto con la interpretación. Luego él fue a donde el rey, ¿verdad? Y pudo salvar a todos los que estaban a punto de muerte, incluyéndose a él y sus amigos. Vemos como la unión en la intercesión desata la revelación, aceleró la respuesta y trajo protección. Pero en general el mismo Dios que Daniel servía es el mismo Dios que tú y yo servimos. Aleluya. Él es el único Dios vivo. Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios que puede escuchar. Él es el único Dios que puede contestar. Él es el mismo ayer y hoy para siempre. Puedes acudir a otros dioses, ¿ok? Puedes acudir a otros dioses, pero ninguno te va a contestar como te va a contestar mi Dios. Aleluya. Ninguno es tan poderoso como el nuestro Dios. Ninguno revela ni protege. Gloria al que vive. Como Daniel, debemos acudir a nuestros hermanos, unirnos y clamar a una voz para que Dios tenga misericordia por aquellos que injustamente están a punto de pagar por algo que no tiene ni sentido, por aquellos que necesitan conocer a Dios. Si queremos ver su gloria, debemos estar en comunicación con Él y andar en unidad con Él y con nuestros hermanos. En el libro de Esther leemos como los israelitas estaban a punto de muerte. Esther le pide a los israelitas, ¿verdad?, que ayunen, ¿verdad?, y oren para que Dios abra camino para la salvación de su pueblo. Ella llamó a estar en unión, suplicando y pidiendo a Dios que se mueva a su favor. Cuando leemos la historia, no solo leemos cómo los israelitas fueron salvos, sino que también aquellos que no eran judíos, aleluya, se convirtieron en judíos. Cuando podemos manifestar la gloria de Dios en la tierra, otros también pueden ser salvos, traídos a Cristo, sanados y restaurados y liberados. Aleluya. En Hechos capítulo 12, versos 5 al 19, ¿verdad? Leemos como una iglesia oró en unidad sin cesar, en un mismo sentir, al favor de Pedro. Y Dios lo sacó de la cárcel. Yo me imagino como ellos clamaban con una pasión y certeza. Así también debemos de orar por unos a otros, por el mundo. Debemos ser persistentes, creyendo que cualquiera que sea la voluntad de Dios se llevará a cabo para su gloria y su honra. ¿Alguna vez has notado la diferencia cuando tú limpias tu casa tú sola a cuando alguien te ayuda? No sé si han notado la diferencia, porque yo la noto. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Lleva menos tiempo, ¿verdad? Cuando tienes ayuda a cuando pues lo estás haciendo tú sola. Es más, tienes como que más energía y si puedes seguir con tu día. Así también trabaja la unión en la intercesión. Cuando tenemos ayuda, cuando hay una unión en el grupo
de creyentes. Cuando la iglesia se une, el peso es menos y acelera el propósito de Dios. No sé de ustedes, pero yo tengo una mentalidad de que nadie puede limpiar mi casa como yo la puedo limpiar, ¿verdad, Neri? Y tener esa mentalidad me ha llevado a un lugar donde me siento abrumada, como que si estoy sola, como que si nadie me ayuda. Cuando todo el tiempo Dios me ha dado a mi familia, a mis hijos, para que me ayuden. A veces nosotros como cristianos tenemos esta mentalidad de que no necesitamos a nadie, de que nadie tiene que saber de lo que yo estoy pasando. Cuando todo el tiempo Dios nos ha dado una familia espiritual para luchar junto a nosotros, para ayudarnos a interceder. De simplemente unirnos como creyentes para interceder por la familia, las naciones y líderes. Una cosa acerca de nuestro pastor principal es que él ha declarado esta casa como casa de oración. Por eso él ha establecido diferentes maneras para que esto se haga posible. Tenemos nuestra línea de oración, la cual tenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Y a lo mejor usted está diciendo, eso es un poquito temprano, yo todavía estoy como en el segundo sueño, ¿verdad? Pero déjame decirte que es una bendición. El sacrificio vale la pena, porque cuando tú te puedes unir con unos creyentes, después que tú terminas de orar con ellos, esa mañana tú estás con esta energía, tú estás como que tú puedes vencer cualquier cosa que venga contra ti. Aleluya. También tenemos los miércoles, ¿verdad? Donde tenemos adoración y oración. También los segundos martes aquí tenemos lo mismo como este martes, y cada primero martes tenemos oración. Hay muchas maneras que nuestro pastor ha establecido, y nuestra pastora Mari también ha hecho para la iglesia en español, el ministerio en español. Así que no hay excusa, puedes escoger cualquiera, no hay excusa. Y a lo mejor, ¿verdad? Tú te sientes como que el fuego, ¿verdad? No tienes el fuego para seguir orando. Por eso es que yo te digo, ¿verdad? Que te conéctate con una de estas avenidas, ¿verdad? No deje que ese fuego, como se cantaba, ¿verdad? Anteriormente, se te apague, porque no hay excusas, hermano. Hay manera de conectarse. Dios te ha dado las avenidas de cómo tú te puedes conectar para que no estés solo, para que tengas esa ayuda para ayudarte a interceder, para que ese fuego, esa relación entre tu persona y Él no se acabe. Aleluya. Yo he sido bendecida a través de la línea de oración. Muy bendecida. Recuerdo que un día, mientras estábamos en la línea de oración, fui vulnerable. Y ser vulnerable no es siempre fácil para mí. Pero se había creado una atmósfera, ¿verdad? Donde me sentí libre en hacerlo. Y expresé mi situación con respecto a mi hijo. Sobre cómo se había metido en un problema y estaba a punto de a lo mejor ir a la cárcel. Le pedí que en su propio tiempo, ¿verdad?, me ayudaran a orar. Recuerdo como mi hermana Jenny y el grupo de intercedores que estaban en la línea ese día dijeron: no, vamos a orar ahora. Vamos a orar ahora. Déjame decirte que yo lloré como una niña. Dios en ese momento me estaba mostrando comunidad, cómo era orar en unidad y cuán importante era. Recuerdo colgar y sentirme tan animada, fortalecida y agradecida de Dios. Y no solo eso, pero Dios obró al favor de mi hijo y no tuvo que ir a la cárcel.
Los servicios de oración y adoración han revivido el fuego de mi altar. En otras palabras, cuando sentí que mi vida de oración estaba perdiendo ese fuego, fue en este servicio donde mi vida de oración fue fortalecida y fue renovada. Recuerdo una noche mientras nuestra bella pastora Ceni cantaba, Dios mío, la gloria de Dios cayó en ese lugar. Yo me sentía como que yo estaba cara a cara con Dios. Me enamoraba más y más y más de Dios. Yo salí de ese servicio, mira, flotando. Ahora digo, yo tenía una nota tremenda. Mi droga es Dios, mi droga es el Espíritu Santo. Salí embollada, como dice el puertorriqueño. Qué lindo es nuestro Dios, aleluya. En otra ocasión, recuerdo en un domingo, ¿verdad? En lo que en ese tiempo, cuando estaba más joven, se llamaban los estudios bíblicos. Y había una hermana que había pedido oración por su sanidad y en sus huesos, ¿verdad? Y recuerdo que ese grupo que estaba ahí, empezamos a orar por ella, ¿verdad? Y mientras estábamos orando por ella, yo sentía como que mi mano estaba encima de otra mano. Abro mis ojos y veo que no había otra mano. En ese momento pude entender que era la mano de Dios y esa mujer ya estaba sana. Esa mujer dio su testimonio y testificó que fue sana. Gloria al que vive. Fue a causa de un pueblo clamando en unidad, creyéndole a Dios, no por sí mismo, sino para que Dios se moviera a su favor. Y ella fue sanada. Y esto me lleva a mi último punto. Una verdadera intercesión busca la voluntad de Dios y no la suya propia. Quiero volver a leer el verso clave de hoy. Colosenses, nuevamente lo repito, Colosenses 4, versos 3 al 4. Y al mismo tiempo interceda por nosotros al fin de que Dios abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo anuncie con claridad como debo hacerlo. La petición de Pablo no era para sí mismo, sino para que la voluntad de Dios se llevara a cabo, para que él pudiera hablar la palabra de Dios con claridad, no por él mismo, sino por todos aquellos que necesitaban oír del evangelio. Vemos un acto desinteresado. El orar no es solo para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de la humanidad. Nosotros como creyentes siempre debemos estar orando por los demás. Cuando comenzamos a pensar que la oración solo se trata de nosotros, hemos perdido el enfoque, el significado de la oración. Nos hemos vuelto egoístas y orgullosos. Nos hemos alejado de la semejanza de Dios. Ahora digo yo, besitos, besitos, besitos. Jesús nos dio instrucciones sobre cómo orar. Lo encontramos en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Una de las primeras cosas que Jesús nos explica es cómo primero debemos darle su gloria y su alabanza. Luego pedir que se haga su reino y su voluntad en la tierra. Y es después de que pedimos por nuestras necesidades. Como creyentes debemos estar constantemente conectados con Dios. Orar sin aferrarnos, en persistir en oración uno por otro. Efesios 6,
verso 18 nos dice, ¿verdad? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en su oración por todos los creyentes en todas partes. Podemos ver como Pablo le está pidiendo a los efesios, ¿verdad?, que oren por todo creyente. No solamente debemos orar por nuestros hermanos en Cristo, pero también por todos. La palabra de Dios es clara. Lo siguiente es solo una lista parcial de aquellos por quienes debemos ofrecer oraciones de intercesión. Primera de Timoteo 2:2, todos en autoridad. Filipenses 1:19, los ministerios. Salmo 122:6, Jerusalén. Job 42:8, amigos. Romanos 10:1, compatriotas. Santiago 5:14, los enfermos. Jeremías 29:7, nuestros enemigos. Mateo 5:44, los que nos persiguen. Segunda de Timoteo 4:16, los que nos abandonan. Primera de Timoteo 2:1, y todos los hombres. Cuando vemos la vida de Pablo, podemos darnos de cuenta que su vida en sí era una vida de intercesión. Él vivía para Dios y Dios solamente, para que la voluntad de Dios se haga realidad en la tierra. La intercesión es así. Siempre debe traer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese debe de ser la intención y pasión cuando intercedemos. El mejor ejemplo que podemos ver de una intercesión desinteresada es la que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él sintió el peso de la humanidad, del pecado, puso su vida en la brecha por ti y por mí, por la humanidad. Puso su vida, fue un sacrificio y no le importó nada. Él siendo el rey, el hijo de un gran rey, él siendo santo. Que es hermoso es saber que alguien nos ama de esa manera. ¿Sabías tú que Jesús oró por cada uno de nosotros? En Juan 17, 20 al 23, mira lo que nos dice. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que Dios sea uno, para que todos sean unos, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo le he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos tal como me has amado a mí. Oró por una unidad. Oró por la protección contra el enemigo. Oró por la sanidad. Esto debería llenarnos de confianza y valentía en nuestro caminar con Dios. El gran deseo de Jesús para cada uno de nosotros es que lleguemos a ser uno. Quería que estuviéramos unidos como poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios.
cuando yo regresé a Cristo, ¿verdad? Uno de los mayores deseos era, yo quería estar en su presencia. Solo lo que yo quería es estar en mi habitación, ponía mi música de alabanza y ahí yo simplemente me perdía con mi Padre. Allí aprendí a amarlo, a escuchar su voz. Allí me perdía en su presencia. Lo adoraba con todo mi corazón. No me gustaba que nadie me molestara, ¿verdad? Porque ese era mi tiempo con mi Creador. Cuanto más lo hacía, más escuchaba los latidos de su corazón. Y a veces, ¿verdad?, sentía la pesadez de otras personas. Y yo oraba y oraba y oraba por esto. Lloraba en el Espíritu. Me tomaba de la autoridad de Dios. En Proverbios 18:21 nos dice que nosotros tenemos el poder en nuestra lengua para declarar vida. Declaraba vida y las promesas de Dios en su palabra. Cuando podemos caminar creyéndole a Dios y comenzamos a declarar las promesas de Dios sobre nuestra familia, sobre los que nos rodean, algo tiene que pasar. A lo mejor te estás diciendo a ti mismo, pero Yadira, yo estoy haciendo eso. Yo estoy orando con autoridad. Yo estoy declarando las promesas de Dios, pero Dios no me quiere contestar. Todavía no me contesta. Déjame decirte que yo he estado ahí. Yo he tenido esos momentos donde yo estoy declarando, yo estoy creyendo y yo siento como que Dios no me está escuchando, como que Dios está cogiendo mucho tiempo. Pero yo tuve que aprender, así como nosotros tenemos que aprender, que no es en el tiempo de nosotros, que es el tiempo de Dios. A nosotros lo que nos toca es creerle a Él. A nosotros lo que nos toca es declarar. Él es el que hace y no es nuestros planes, son los planes de Él. A veces tenemos en nuestra mente una manera de cómo Dios lo va a responder o cómo Dios lo va a arreglar, y ahí es donde está el afecto. Eso es lo que nos afecta. Tenemos que reconocer que es su manera, no nuestra manera, que es en su tiempo y no en nuestro tiempo. Recuerdo una amiga me contaba un testimonio de cómo ella, su madre, ¿verdad?, oraba para que ella pudiera regresar a los caminos de Dios. Y la mamá de ella falleció. No pudo ser testigo de que su hija con el tiempo volvió a los caminos de Dios. Pero esto me da a entender que no importa lo que pase, las promesas de Dios se cumplen. Aunque no las veamos, no significa que Dios no es fiel. Quiero terminar con este testimonio. Voy a ser un poquito vulnerable, puede ser eso. Muchas veces no cuento mucho de esto de mi vida, pero yo fui nacida y criada en el Evangelio. Y a una temprana edad yo me alejé de Dios. Y al hacer eso, ¿verdad?, yo básicamente me hundí en un roto, por decir. Empecé a hacer cosas, ¿verdad?, que hasta el día de hoy I'm not too happy, no estoy muy contenta, ¿verdad? Me hundía en la bebida, en la marihuana, fumaba, estaba en los clubs jueves, viernes, sábado. Todo el mundo sabía dónde yo estaba porque la mesa estaba llena de vasos. Llevaba una vida loca hasta el punto que estuve con una mujer. Estuve con ella por casi 3 años, la cual por poco hasta me caso con ella. Pero había un padre. Había un padre junto a un grupo de creyentes que no dejaban de orar, que clamaban a una voz y
mientras a lo mejor ellos pensaban que sus oraciones no estaban siendo escuchadas o contestadas o no podían ver nada, en mi momento de soledad el Espíritu Santo me tocaba, hablaba a mi corazón. Habían himnos que venían a mi mente, que ministraban a mi vida. Memorias de cuando yo le servía a Él venían a mi mente. Pero gracias a Dios que ellos no dejaron de orar. Porque llegó el día que yo di mi paso de fe. Y estoy parada aquí por esa intercesión. La oración funciona. La intercesión funciona. No deje de creer. No deje de interceder. Porque tarde que temprano mi Dios va a responder. No hay nada imposible para Él. No hay nada que pueda contra nuestro Dios. Él es un Dios verdadero. Y las oraciones no son en vano. Las intercesiones no son en vano. Yo todavía le creo a Dios por mi hijo mayor. Yo todavía le creo a Dios por mi hermano, por mi cuñada, por mi sobrina. Yo todavía le creo a Dios. Y sé que un día ellos estarán aquí junto a mí, adorando a Dios. Yo le voy a pedir al grupo de intercesores que vayan pasando al frente, por favor. Tú has estado orando y te estás preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a ver tu mano? ¿Cuándo, Señor, te he creído? ¿Cuándo, Padre? Mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a mi hermano, Señor. A lo mejor vienes clamando por algo totalmente diferente. Aquí hay intercedores que están dispuestos a pararse en la brecha contigo en esta tarde, para pelear junto a ti, para declarar la palabra de Dios sobre tu situación. No tengas miedo. No tengas vergüenza. Aquí no estamos para juzgar. Aquí estamos para estar para cada uno de nosotros, para poder pararnos en la brecha por unos a otros. Así que si hay algo que tú necesitas, que Dios tú necesitas esa ayuda, esa fortaleza, aquí ellos están. A lo mejor tu vida de oración no ha sido tan fuerte como antes. Ven al altar. Dejan que ellos oren por ti. A lo mejor estás aquí y te has alejado de Dios, o nunca has permitido que Jesús entre a tu corazón. Déjame decirte que este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo corrí por mucho tiempo, mi hermano. Yo corrí por mucho tiempo. Y déjame decirte que el mundo no puede ofrecer lo que Dios puede ofrecer. Lo que el mundo nos da es temporario, y estoy hablando porque soy testigo de eso. Lo que el mundo puede dar es temporario. En el momento puede ser que te dé alegría, pero cuando tú te acuestas en esa cama, tú te sientes vacío.
Este es el tiempo. Este es el tiempo.